¿Cómo de lactancia materna? Perdón, de sustitutos. Digo, sí hablen de leche. lactancia. No, sí, O de sea, por sustitutos. supuesto, pero... Perdón, de los sustitutos. Eh, bueno, primero para iniciar con la lactancia materna, tenemos algunas recomendaciones por parte de la OMS que se recomienda que la lactancia sea exclusiva, la lactancia materna exclusiva, los 6 meses de vida. Posterior a ello, a partir de los 6 meses, se puede dar inicio a la lactación y se recomienda la lactancia materna complementaria de los 6 a los 2 años o incluso más, de ser posible. Tenemos que pues va a ser la mejor fuente nutricional para el bebé y va a tener ventajas inmunológicas, psicológicas, económicas, del desarrollo para el bebé y pues también va a tener beneficios para la madre. Una de ellas es la parte económica para los padres, otro podría ser que sirve como método anticonceptivo y de igual manera ayuda a la reducción del útero, ¿no? Tiene ciertas ventajas. Tenemos dentro de las características pues que la leche materna va a tener proteínas de 1 gramo sobre decilitro, carbohidratos de 6 a 7 gramos sobre decilitro, grasas de entre 3.5 y 4.5 gramos sobre decilitro, y va a tener una relación caseína-0 proteínas de 34 sobre... Más allá de las cifras, ¿me puedes decir los grandes rasgos, las características? Porque los números luego no son tan informativos así como lo estás presentando. Es decir, ¿qué predomina? Es suficiente que digas eso, con predominio de esto o de lo otro. De enzimas, de los No, nutrientes. esencialmente los elementos Okay. que la distinguen en comparación con las fórmulas, porque me estás dando las cifras, pero no sé si ese mensaje se les va a quedar con los números. En cambio, si me dices, hombre, la proporción de lactoalbúmina o seroproteínas contra caseína es más alta, porque ese 34 a 66 que no me lleva a nada. Okay. La mayoría de las calorías proceden de grasas y no de carbohidratos, como el Sí. comparativo para que entendamos, pero ya estoy allá. La leche materna, la leche de origen animal, ya saben que somos animales todos hasta... ¿A qué me refiero con eso? Para que luego no se ofendan. Está adaptada a la especie, por lo tanto, la leche de vaca y la leche de burra y la leche humana y la leche de cabra son, y de ballena que han de tener, ¿verdad? Yo qué sé, de mamíferos, son, entonces ballena no, pues de mamíferos, de gato, de perro, son diferentes y están adaptadas a los requerimientos propios del animal en cuestión. ¿Ok? Entonces hay particularidades más allá de las obvias que son la inmunidad transmitida contra agentes que son relevantes para la especie en cuestión, porque eso es lo que tendríamos que estar entendiendo de la leche materna, de la leche en general, ¿no? Pero también el contenido de sodio y de calcio y de proteínas y de grasa y el tipo de proteínas y cuántos carbohidratos y qué carbohidrato es y cuántas vitaminas y qué aminoácidos están componiendo las proteínas. Es relevante porque esto está adaptado a las necesidades y a las capacidades enzimáticas de la cría en cuestión. ¿Ok? Particularmente la leche materna, pues bueno, tiene todas las cuestiones inmunes que deberíamos de conocer ya, la inmunoglobulina, la inmunidad celular, la inmunosecretora, la inmunidad celular que provee, particularidades como la transferrina, que permite específicamente la transferencia de hierro o la absorción de hierro en forma preferente, que sabemos que esta no se encuentra en todas las leches, pero es particular de la leche humana, ¿no? Además de eso, tienes una mayor concentración de lactosa en comparación a otras leches de origen animal. El carbohidrato es lactosa y tiene una representación que aporta aproximadamente el 45% de las calorías. Y tienes un componente de grasas en donde el 50%, el 40 carbohidratos, 50 de grasas o incluso un poquito más de las calorías provienen efectivamente de grasas. Entonces se incluyen ácidos grasos esenciales que son linoleico y linolénico, ¿no?
Hay un contenido específico de hierro que, aunque es escaso, es absorbible gracias a la transferrina, y de minerales y de vitaminas, y una proporción de suero caseína favorable a la lactoalbúmina, lo cual es importante porque el intestino del recién nacido y del lactante es relativamente ineficaz en los procesos digestivos de proteínas complejas, como específicamente es la caseína, ¿no? De manera tal que la digiere con, con dificultad, y cuando es abundante, pues en forma incompleta, porque simplemente las enzimas disponibles a nivel intestinal pues no están preparadas para una carga elevada de caseína. Y todos estos elementos son relevantes cuando ustedes van a entrar a analizar las fórmulas y qué es lo que pasa con las fórmulas y por qué, si se toleran o no se toleran, o qué ajuste o cómo le haces para maternizar una leche que es de otra especie. Y miren, de verdad, yo soy ávido consumidor de lácteos, queso, yogur, crema, helados, ¿por qué no, verdad? Parmesano a todo lo que se deje, leche, lechita con café. Hoy particularmente, para los que conocen lo que voy a decir, agarras, pones tu licuadora, le pones leche, le echas una cucharada de café, le echas cucharada y media de Quick, le pones a licuar y tienes una leche de moca deliciosa en la cual vas a sopear una rebanada del panqué de mantequilla que venden en Costco. Y no hay mejor desayuno que ese, ¿no? Entonces consumo lácteos. Fuera de eso, es importante decir que somos la única especie, bueno, la perrita que vive en mi casa también consume lácteos, porque cuando se porta bien le damos un poquito de leche y es la niña más feliz, ¿no? Pero somos la única especie que consume lácteos fuera de la lactancia. ¿Ok? Leche es un... No sé si vas a acabar exponiendo o no. Es un asunto bien interesante de discutir, porque es cierto que hay una construcción, miren que no soy conspiracionista, pero hay una construcción, toda una industria que se ha generado hacia la percepción, me interrumpen cuando quieran porque no sé si me están oyendo, pero hacia la percepción de que el consumo de leche es vital, y de que si el niño no toma leche no va a estar bien alimentado y le va a pasar una cosa horrible. Y la construcción, hay un constructo al respecto en donde las mamás sienten que están obligadas a proporcionar leche. Y ustedes lo saben porque lo pasaron hace mucho menos tiempo que yo, ¿no? Que sus mamás a lo mejor hasta ahora les plantan el vaso de leche, y que si no se la toman hay un problema, porque ¿cómo va a ser que ustedes salgan en la casa? Porque en una casa decente los niños, y si los niños no quieren tomar la leche, entonces entran en crisis porque va a estar mal alimentado y no va a crecer. Y simplemente no es así. El lugar de la leche en la alimentación en pediatría es como lo dice la OMS: tú lactas, por favor, por lo menos 6 meses, idealmente por lo menos un año, y se puede prolongar tanto como sea necesario, pero deberías de lactar. Y todavía voy a tener posturas un poquito controvertidas, pero lo ideal es que todo el mundo haga lactancia materna. Eh, yo tengo algunas reservas de si uno debe de promover la lactancia obligada, o si uno debe de ser lo más informativo posible acerca del beneficio de la lactancia, pero comprender los determinantes sociales y emocionales que giran en torno a la lactancia. Porque ¿qué pasa si la mujer tiene que trabajar? O no es que tenga que trabajar, ¿qué pasa si la mujer quiere trabajar? Y la lactancia es un problema, ¿no? Uno recomienda que lacte, que se extraiga la leche, que la deje, que alguien más se la dé, quien es la persona que le esté ayudando a, a atender a este niño, podrá ser el papá o alguien más, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa si el trabajo no se lo permite? Ella simplemente no encuentra cómodo hacer esto. Debemos de satanizar y victimizar a la mujer que no se siente cómoda con la lactancia, viendo alternativas. Y mi postura, que es discutible, es que no deberíamos de victimizar a esta mujer, que hay que promover, pero respetar la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo ideal, otra vez, siempre que sea posible y la mujer esté de acuerdo con hacerlo,
que no vaya esto a redundar en un deterioro de la relación con su hijo porque está obligada a lo que no siente bien hacer, es que fomentemos la lactancia materna porque hay beneficios innegables, ¿no? Pero en última instancia, ojalá que no me caigan encima, pero pues es su cuerpo y su decisión, ¿no? Que si la mujer siente que no, y genera una carga emocional significativa porque siente que no darle la lactancia, a lo mejor pues en riesgo-beneficio del niño es conveniente la fórmula. Pero nunca la recomendaría yo como primera opción, sino siempre pondría como alternativa a la lactancia materna. Y esta es una postura que, bueno, no les mostré la receta del paciente que llegó con 190 de sodio. ¿Se acuerdan? ¿Se los platiqué? Que le dieron té Arizona No, verde. Sí, les platiqué Creo del que té no. Sí, Sí sí, nos el dijo. del té Arizona, Sí sí. nos dijo. Ese es el espectro contrario. Entonces están los de la Liga de la Leche que dicen, o sea, chuchú o nada. Y está el del té Arizona, ¿no? Excuse me. Mi postura es más tendiente a la lactancia materna, pero creo que hay circunstancias en las que uno tendría que comprender y creo, otra vez, no es ley, que uno tendría que dar la alternativa de qué pasa si las circunstancias emocionales, psicológicas y sociales del binomio no dan para que la lactancia materna sea un proceso satisfactorio para las dos partes involucradas. Bueno, pues ahí están las fórmulas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no se puede? Por eso tenemos que hablar de fórmulas, ¿no? Pero una vez que su paciente, y ya voy a empezar a hablar, ya te voy a dejar empezar a hablar de leches, pero es que esta es una discusión que yo siento es muy importante en la formación del médico general, de verdad. Es una vez que su paciente se ablacta, una vez que un niño se ablacta, como médicos tendríamos que entender, como sociedad tendríamos que entender, que la leche es un alimento más. No encuentro maneras más claras de decirlo. Es un alimento más. ¿Qué significa esto? Que si se la toma o no se la toma, pero ya está ablactado, no importa, porque en condiciones fisiológicas o normales, lo que tendría que pasar es que una vez que cesa la lactancia, el sujeto deja de tomar leche porque ya no hay de dónde sacarla, excepto que nuestra sociedad ha escogido a nivel casi mundial pues, usar a las vacas para extender la lactancia, ¿no? Pero ojo, esto no es natural y podríamos no hacerlo, ¿sale? Desde ese punto de vista, y me he peleado con muchas señoras al respecto, es, pues, no se quiere tomar la leche, pues que no se la tome, no va a pasar nada. Asegure usted, ojalá que no me estén oyendo sus mamás, asegure usted que obtiene los nutrientes. Finalmente, un ser humano pequeñito lo que necesita son proteínas que tengan aminoácidos esenciales para su biología, carbohidratos en cantidad suficiente, grasas que tengan ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y un conteo de calorías específico. Y si eso viene de leche, viene de una dieta vegana, viene de una dieta predominantemente de origen animal, trae zanahorias o no trae, porque lo de la leche es un alimento más, aplica a las zanahorias, al chayote, al hígado de res, a lo que ustedes les estén obligando a comer, aplica. Y esto es bien específico, porque si tú agarras la alimentación de un origen australiano y la comparas con un esquimal, pues francamente no se parecen en nada, ¿no? Y sin embargo, ambos logran un desarrollo físico razonable y un estado de salud adecuado y una bioquímica corporal decente, lo cual demuestra que no importa la forma en la que estés obteniendo la vitamina A siempre y cuando la obtengas, y no importa de dónde estés obteniendo la metionina siempre y cuando la tengas, y no importa de dónde sacaste el ácido linolénico siempre y cuando lo hayas obtenido. No sé si esto resuena con ustedes. ¿Tiene sentido? Sí, doctor. sí, Pues lo de la alimentación, porque además no sé qué tanto lo han tocado en el pasado, es bien complejo, porque hay muchos preconceptos con los que hay que batallar. Entonces, sí, Vicente.
Tema de la nutrición, bueno, de la alimentación, a mí se me hace muy interesante y nomás como comentario, todos hemos visto la pirámide de buen comer, ¿no? Y entonces en la base están los carbohidratos, pero eso realmente no es cierto. Y esta pirámide del buen comer fue creada en el siglo XX en Estados Unidos por la misma compañía Kellogg's. Entonces esto pues promovía que consumieran sus productos, etcétera. Pero en realidad la pirámide del buen comer no es cierta, es mentira. No es que sea cierta o no cierta, es una manera. O sea, las proporciones que ellos te Por dan. eso, las proporciones son una manera. Hay dietas carentes de carbohidratos y hay dietas basadas en carbohidratos, lo cual depende de los alimentos disponibles en el ambiente, porque ahorita estamos tratando de generar un one size fits all, ¿no? Así, una camisa que le quede a todo el mundo. ¿Qué pasa? Ahí voy, Hamuri. ¿Qué pasa si tu ambiente, porque estamos hablando de ambientes diferentes, no pensemos en el habitante de medio urbano, de clase media, que somos todos los que estamos acá. Pensemos en los ambientes diferentes, ¿no? Un ambiente rural en Marruecos. Hombre, la disponibilidad de grasas, proteínas y carbohidratos va a diferir si te ponemos en qué pasa con el Mongolia o China, ¿no? Entonces, repito, porque si comes muchos carbohidratos y pocas grasas, pero tienes ácidos grasos esenciales, Vicente, lo que vas a hacer es fabricar grasa con tus carbohidratos. Si tienes una dieta literalmente Atkins o libre de carbohidratos o cetogénica, de todas maneras lo vas a lograr. Entonces, eso de que eh, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices. No es la Biblia, la pirámide nutricional. Funciona hipotéticamente mejor como una guía el plato del buen comer y habrá que ver que ese también ha tenido modificaciones. Pero tampoco quisiera llegar al extremo de es inaceptable alimentarse como dice la pirámide. Es una manera, nada más. Hamuri, ¿qué? Quería comentar que, bueno, en segundo año se supone que llevamos un taller de nutrición y recuerdo que ya nos habían comentado que la pirámide estaba en desuso. El plato del buen comer mexicano era el del que pues podríamos basarnos como médicos, puesto que no somos nutriólogos y quienes deberían encargarse de eso, pues son ellos. Y de todas maneras, si quiere Vicente averiguar un poquito más, le recomiendo que investigue sobre el plato de buen comer maya, que de hecho lo hicieron la coordinadora de nutrición de nuestra universidad, donde ahí ya están las cantidades y las adecuaciones a nuestra dieta aquí en Yucatán. A la disponibilidad de recursos y también comentaron ya otra vez del plato del buen comer en el chat. Miren, en sentido estricto, la guía, yo lo veo porque la alimentación es un asunto que cuestionan mucho. Está ladrando tu perro, Zuc. ¿Vas a hablar? Zuc Torres. Perdone, llegó el de la basura y le están ladrando. Pues sí, pero si inactivas tu micro, pues no nos enteramos. ¿En qué estaba? Ya viste, ladró el perro y se me fue la idea. El asunto aquí es que hay muchas maneras de hacer la alimentación y yo tengo ya me acordé. Tengo muchos cuestionamientos acerca de cómo hacer la alimentación en pacientes muy específicos, porque tengo niños que están en quimioterapia, en donde el preconcepto de que si la leche sirve o no sirve, y entonces vienen la gente con recomendaciones de que si la dieta alcalina, de que si el agua con no sé qué, de que si el magnesio, buscando curas mágicas a través de la alimentación entonces, para los niños con cáncer. Entonces teníamos una señora que literal compraba kilos de almendra para hacer la leche de almendra, porque la leche de vaca, entonces tengo muchas crisis de esta naturaleza y no tengo mucho apoyo en nutrición, porque la verdad es que tengo una licencia de nutrición que se ocupa de lo que ocurre en piso, ¿no? Entonces es un tema que tengo que abordar y esencialmente la recomendación, que es la recomendación para todos, es mientras más procesado esté el alimento, menos recomendable es. Y obviamente, digo, quienes se acuerdan de cómo soy, pues
Evidentemente mi alimentación dista un tanto de ser ideal, pero la idea esencial en alimentación, de ahí surge la noción del plato del buen comer maya, es basarse en los recursos disponibles a nivel local que te permitan tener una alimentación lo más cercana al producto original posible. Es decir, no es lo mismo hacer una salsa de tomate con tomates que tener una salsa de tomate cajita. Eso es como obvio, pero para mucha gente no lo es. Y no es lo mismo el alimento procesado que el que preparas. Y hay diferencia en el contenido de ácidos grasos trans en el pan de panadería en comparación al pan de la Bimbo que viene procesado. Hay una razón por la cual el pan, digamos, para hablar algo muy común, el pan de panadería se pone duro pasado mañana, y incluso el pan de sándwich que compras en una panadería te dura 4 días. ¿Y por qué el Bimbo dura 2 semanas? Quedando suave. Bueno, porque hay ácidos grasos trans y hay conservadores que mantienen la textura suave durante más tiempo, pero eso tiene riesgos o efectos deleterios en la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues probablemente tratar de migrar de los alimentos procesados a los alimentos los más cercanos. ¿Cuánto? Pues allá buscaremos el área de comodidad y entonces qué preferimos. A grandes rasgos, entonces, el mensaje aquí es, la leche es un alimento más, una vez que su paciente se ablactó, y por eso yo cuando veo un paciente que tiene alergia a las proteínas de la leche de vaca, pues en vez de decirle tiene que tomar leche de soya, lo cual va tatuando a la leche como un elemento imprescindible, digo, bueno señora, la leche es un alimento más, si no la tolera, pues no la tolera. Si quiere, puede usar leche de soya o de almendras o de arroz, y si quiere puede no usar leche, porque en última instancia, después de que dejó la leche materna, pues tuvo que haber pasado a la alimentación normal, y esto de parasitar a las vacas es una conducta relativamente reciente, ¿no? Entonces, si le da alergia a la proteína de leche de vaca, ¿para qué se mata buscando leche en todos lados? Que se acostumbra a comer sin leche, se acabó. Lo cual les da argumentos a ustedes de que si no se quieren comer los chayotes, pues yo les doy el permiso de que no se los coman. ¿Por qué? Porque no hay ningún nutriente en los chayotes que solamente esté en los chayotes. Podrá estar en cualquier otro lugar. Y el consejo es, mientras más natural, mejor, y mientras más variada, mejor, porque eso les facilita tener acceso a todos los nutrimentos habidos y por haber. Ese es como el consejo. Bueno, pero sí, entonces, bueno, si su paciente está lactado, el consejo es, si están batallando con la leche, quítenla. De verdad, no va a pasar nada. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque las señoras convulsionan ante la noción de que su lactante, que su niño de 2 años o 4 o 5 no tome leche, pero derivado de una presión industrial gigante, que tampoco nos dice por qué las vacas, por qué no las cabras. Ándale, Wendy, estoy contigo, yo también odio los chayotes, con todas las fibras de mi ser. No entiendo quién en su sano juicio puede decir, un chayote hervido, demonios, qué cosa tan sabrosa. La verdad es que no lo entiendo. Melissa en el chat, ¿quién te hizo tanto daño? No, cómanlos, pero que digan que están ricos ya es un despropósito. Ok, dejemos. Ya se hizo un asunto con los chayotes. Bueno, no voy a entrar. En fin, hay salud mental que se encargan de casos como el de ustedes. Bueno, entonces sí es relevante comparar lo que hemos repetido durante mucho tiempo, en donde hay que dice recomendaciones calóricas en el adulto. Luego platicamos de gastronomía fuera de la grabación, ¿les parece? En el adulto o en el niño mayor, habitualmente se recomienda que el origen de las calorías, está mal donde dice recomendaciones, o sea, está bien para lactantes, pero que el origen de las calorías sea aproximadamente el 10% de proteínas, el 60% de carbohidratos y el 30% de grasas. ¿Ok?
El 60-30-10 que conocíamos o el 55-35-10. Luego va a brincar Vicente probablemente, porque a lo mejor dicen que, que no, que esto no es así. Que probablemente el aporte de carbohidratos de 55-60% deriva de un concepto que a su vez proviene de la pirámide que ya nos dijo que está mal. Es una aproximación. Cierto el caso, la mayoría de las dietas tienen un predominio de calorías provenientes de carbohidratos. ¿Se puede hacer diferente? Sí, pero más o menos la guía. Lo que llamaría la atención es, bueno, porque esa es otra discusión, es que para el lactante las calorías es más conveniente que provengan de grasas, lo cual refleja la composición de la leche materna. Esas recomendaciones calóricas que están en el diagrama reflejan que la leche materna trae un 50 a 55% de calorías provenientes de grasas, a diferencia de la dieta adulta que predomina habitualmente sus calorías o privilegia las que provienen de carbohidratos. ¿Por qué? Porque el tener incremento en grasas te da una mayor densidad calórica con un menor volumen, lo cual es relevante porque vean que el lactante requiere 100 a 120 kilocalorías por kilo, lo cual ya habíamos dicho que es un montón, versus las 40 que ustedes podrán estar o 35, ¿no? Entonces es relevante este ajuste es relevante saber que la leche trae más grasas y que si vamos a maternizar una leche vaca, pues tendrá que tener más calorías originadas de grasas. También es relevante el contenido de grasas porque las membranas celulares se hacen de esto y porque el desarrollo cerebral es dependiente de grasas. Entonces, pues bueno, cuando nosotros hablamos de maternizar o tener un sustituto de la leche materna, y todavía no hemos empezado, pues estamos hablando de la fórmula etapa 1 o leche maternizada, que de hecho es un sustituto de la leche materna. Las otras se llaman fórmulas complementarias y esta semántica es bien relevante. Cuando hablamos de sustituto de leche materna, entonces lo que tenemos que hacer es agarrar la leche de origen, que en nuestra sociedad es de vaca, aunque podría haber sido de cabra, o de chiva o de lo que fuera, pero es la de vaca, y modificarla, o justo, como dice la industria, maternizarla para que se parezca lo más posible a la leche materna. La lactoferrina y la inmunoglobulina y la inmunidad celular, pues no hay manera. Pero sí nos van a dar esta proporción 55-35-10 con ácido linoleico y linolénico y los 7 aminoácidos esenciales y las vitaminas y los minerales hasta donde es posible, ¿no? Esto es lo que tiene. Para hacer esto, a la leche de vaca hay que quitarle proteínas totales, hay que quitarle caseína, hay que ponerle lactoalbúmina, hay que agregarle lactosa, hay que bajarle a la cantidad de grasas, hay que aumentarle ácido linoleico y linolénico, hay que ponerle hierro, hay que quitarle fósforo, hay que quitarle calcio. Todo esto hay que hacer con la leche de vaca para que le sirva a un lactante humano, lo cual te muestra la gran diferencia que existe. ¿Ok? Cuando hablamos de reflujo, hablamos ya de reflujo, ¿no? Hola. Vos Sí, doctor. ¿cierto? Sí, ya hablamos de reflujo. Sí, doctor. Hablamos del aporte de leche y sacamos, creo que la cuenta, ¿no? ¿Quién fue nuestro sujeto que le preguntamos cuánto pesaba? A Misael. Creo que Misael. ¿Y cuánto pesaba Misael? Creo que 60, 65, algo así. Dijo. 65, doc. Y de ahí sacamos la cuenta. Bueno, justo los 150 mililitros por kilo por día de leche derivan del requerimiento calórico. El aporte calórico de la leche materna y de la maternizada ronda los 0.67 kilocalorías por mililitro
o 20 kilocalorías por onza, porque una onza son 30 mililitros. No, regrésate a donde estabas. Ah, pues ya dieron la tarea. Y entonces, para que yo te dé 100 kilocalorías, necesito 150 mililitros, porque esa es la proporción. De ahí sale el requerimiento de 150 mililitros kilo día en líquidos, y de ahí sale el 150 mililitros kilo día de leche. Porque esto es lo que cubre el requerimiento calórico. Es decir, todo tiene un sentido lógico cuando lo transformas, ¿no? Ese es el sentido lógico de la administración. Veo que lo están poniendo allá, de alguna manera. Entonces, bueno, y cuando uno empieza a aportar calorías de otro origen, porque habla todo el paciente, estas calorías deberían de reducirse o de restarse de la leche. Entonces, mientras más ablacado, menos leche, cosa que las mamás no necesariamente entienden y siguen enchufándole biberones de 12 onzas a sus hijos cuando ya están grandes, sin entender que no, que es una transición para dejar la leche fuera o, otra vez, repito, como un alimento más. Bueno, en fin, pues ya hablamos de la leche maternizada. La leche maternizada, creo que ya nos vamos a donde están las fórmulas. La leche maternizada o de inicio o etapa 1 que aporta esas calorías y tiene unos lineamientos, veo que están casados con Nestlé, aunque hay muchas marcas, tiene unos lineamientos específicos bastante rígidos que te dicen de dónde a dónde tiene que estar el parámetro para que la norma te permita ser un sustituto de leche materna. Hay un margen de maniobra bastante estrecho, porque lo que estás haciendo es sustituir a la lactancia materna. A partir de la etapa 2, se dejan de llamar sustitutos de leche materna y se empiezan a llamar fórmulas complementarias, lo cual te dice la alimentación allá está y esta leche es un complemento más. Y ahí entonces la norma es bastante más amplia, porque como es un complemento, pues le puedes poner esencialmente lo que quieras. ¿Algo más de la leche etapa 1, doctor, que estás exponiendo? Pues no sé, que pues todo lo que ya comentó, pues de que pues la 1 se va a dar de los 0 a los 6 meses. Es Porque es antes de la lactación, claro. Es ¿Alguien tiene hijos que sepa? No. Yo, ¿Tú? ¿Quién es yo? Axel. Axel, ¿dónde estás que no te veo? Hola. ¿Cuántos hijos tienes, Axel? Una hija, doctor. ¿De qué edad? Ya tiene 10 años. 10 años. Gracias. ¿Cuántos años tienes tú? 31. Ay, Dios mío. ¿Tienes otra carrera? No la terminé, pero estaba en ingeniería civil. Por eso por eso eres geriátrico, estudiante de medicina geriátrica. Exacto. Bueno, pero 10 años. Entonces, digo, perdón, ¿me detengo o me puedo seguir metiendo? Adelante, doctor, no tengo ningún problema. ¿Convives con tu hijo o hija? Sí, no todos los días, pero sí. Ah, ok, no viven juntos, pero se ven. Es correcto. ¿Te tocó la compra de la leche? Por supuesto que sí. No, bueno, pues te pudo haber tocado seno materno. Mis hijos estuvieron con seno materno y de ahí se ablactaron. Y No, yo pues sí pude haber estuve con puesto seno una materno los lechería. primeros 6 meses. Bueno, no yo, mi esposa pudo haber puesto una lechería fácilmente. Era una cosa impresionante. Y trabajaba con el grande y se sacaba la leche. Pero sobraba. Era una cosa así, bueno, impresionante. Dice, pero no es posible que de una mujer tan pequeña salga tanta leche, pero bueno. Entonces, a ti no hubo seno materno o no hubo suficiente y compraste leche. Por lo Es que correcto. entiendo. Así es. ¿Qué opinas O sea, del... sí hubo alimentación de seno materno, casi exclusiva durante los primeros 6 meses, Qué pero bueno. alrededor del 5.º mes ya la producción de leche ya no era la suficiente, ¿no?
Y ya fue que tuvimos que empezar ya con fórmulas. Y, Claro. oh, por Dios, que son caras. Por Dios, que son caras, ¿verdad? Mejor que Sí. coma pollo, neta, o sea, de verdad. La verdad es que sí. Tienen ustedes idea. Y luego no nos metamos a los pañales, porque tú prefieres que tu papá diga, que tu hijo diga popó y no papá, porque te ahorras una lana. Es impresionante. Es correcto. De verdad, o sea, no sé, es impresionantemente caro. Ya no voy a meter a si fue a propósito el hijo de Axel o no, porque yo sé que le quiere igual, pero, híjole, chin, Les prometo que no fue a propósito. no fue a propósito, claro, se te chispoteó. La verdad es que comen los bebés como si lo odiaran a uno, ¿eh? Claro, y no has llegado a la adolescencia, mijito, cuando se coman 14 tacos. O sea, yo ya estoy llegando ahí. De verdad uno los quiere, pero luego los volteas a ver y no te acuerdas que querías. Y yo sí los tuve a propósito. Pero santo Dios, qué caros son. Entonces, vean los precios. ¿Cuánto dura, ya que estamos en ello? Axel sí lo sabe. ¿Cuánto dura una lata de leche? Una semana, si bien te va. Una semana, si bien te va. A 300 pesos por semana son 1,200, ¿ah? ¿Cuántos pañales? ¿Cuánto dura ¿A dónde compraban los pañales? Los pañales. Les estoy Yo los enseñando, compraba hijos, o sea, de la Yo vida. los compraba en Sam's y aún así no me daban ni para 3 semanas los paquetotes. La caja grande del Sam's, que es de mayoreo, te dura entre 3 y 4 semanas. Aquello es una locura. Y los pañales de tela, perdón, lo pueden intentar y a la semana van a decir, no, lo siento por la ecología, pero no puedo. La verdad es que a los 2 días renunciamos. Claro, claro. Son 15, porque además tú puedes poner 6 pañales al día, si son finos y aguantan más agua, pero son 15 pañales o 12 pañales diarios para lavar. No manches. Ya no quieres meterlos, no, bueno, y se chorrean, quedan húmedos, no absorben tanto, los tienes que volver a cambiar, huele a wish todo el tiempo, le da dermatitis, acabas teniéndolos sin pañal, no, o sea, viva la anticoncepción. Neta, no tengan hijos. Piénsenlo bien. No, sí, tengan hijos, la verdad es que yo estoy muy feliz y los tuve a propósito, aunque a veces los quiero matar, pero generalmente deseo que estén vivos, ¿no? Reflexiónenlo. Es bien caro. Está lleno el mundo además. Sí, claro. También, por favor, si ustedes tienen inteligencia superior, entonces hagan que esos genes prevalezcan, porque cuando la gente que no sabe decidir es mayoría, lo pagamos los inteligentes. En fin, eso es lo que cuesta, chavos. Carísimo. Pero vean el margen de costo de una fórmula etapa 2 que va desde 130 a 300 pesos. Para que sepan, porque cuando estamos hablando, sí, dime. Nada más con lo del precio, que incluso esos eran márgenes reducidos porque como empiezan a sacar que la NAND 2 Pro Max y que la no sé qué, ya suben hasta 400, 500 pesos. Claro, claro, es toda una industria. Y hay gente a la que le enamoran y se va con la finta. Esto es bien importante. Sé que no va a salir en el examen y algunos dicen, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo en esto? Pero es bien importante. Porque como cuando concebimos que todo lo que sale de la etapa 1 es un complemento y no un alimento imprescindible, entonces nos cuestionamos por qué estamos recetando algo de 400 pesos cuando podrías dar algo de 130 o simplemente no dar nada y que el paciente coma lo que está disponible. ¿Y cuánto esto impacta a la decisión, a las finanzas familiares? Estamos hablando de que la mayoría de la gente no tiene para reventarse 2,000 pesos de leche al mes. Que 2,000 pesos a lo mejor es todo lo que ganan. Entonces, si el médico dice, y se lo remito a la receta de el señor le dio a su prematuro leche, té verde Arizona, porque el médico se lo recomendó. La responsabilidad o el peso de una recomendación médica es bien grande y yo no sé si la mayoría de los médicos entienden el peso.
Entonces, como tú dices, ahora hacen el OptiPro y el DHA y ARA y la no sé qué, y entonces te ponen un comercial en donde te dicen que si tu hijo no toma DHA y ARA va a ser un estúpido porque eso es lo único que favorece el desarrollo cerebral. Y sé que me están grabando y ni modo, ¿no? Y la verdad es que no es así. Uno tiene que comprender, bueno, efectivamente, el ácido docosahexaenoico y el araquidónico son importantes para el desarrollo cerebral, es decir, Mead Johnson no dijo mentiras, pero no dijo la verdad completa porque simplemente si me das linoleico y linolénico, mis enzimas fabrican el araquidónico y el docosahexaenoico. ¿Sí entendemos esto? Y si me lo das en la leche o si me lo das en los vegetales o si me lo das en la carne o en el pollo o en el origen que sea, no importa. Entonces, venir a pagar el doble por una leche porque me dan algo que mi cuerpo sintetiza, la verdad es que es discutible, ¿no? Yo siempre he dicho, así que lo voy a decir para que quede grabado, que cuando la gente tiene más dinero que sentido común, alguien se encarga de restablecer el equilibrio y te cobra el doble o el triple por algo que no necesitas para mantener el equilibrio entre tu dinero y tu sentido común, ¿no? Claro, tienes más dinero que sentido común, te quitamos el dinero, ¿no? Tienes más sentido común, pues dejas de gastar en estas cosas. Entonces, ojo, si el papá es muy insistente, si la mamá es muy insistente, pues bueno, está dentro de la libertad de decisión comprar la leche más cara y francamente, si no le impacta sus finanzas, pues ahí hay sus decisiones. Mi consejo es, entiendan que las fórmulas más allá de la maternizada, o sea, la etapa 2 y ahora ya hay la 1 más y la 3 más y la 6 más y luego la leche de más de 30 y de más de 40 y de 40 y tantos. Y dices, neta, ahora necesitamos leche para los mayores de 50. Pues es un alimento más. ¿Por qué? Pero la gente sigue en esa lógica. Entonces, cuidado con eso. Y conste de alguien que sigue consumiendo leche, porque eso lo dije como disclaimer muy al principio. Ojo con la forma en la que hacen la recomendación, porque cualquier recomendación médica tiene un peso bien importante y uno tiene que tener mucho respeto. Dice Spider-Man que con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Bueno, pues hay un gran poder en tener la recomendación desde el punto de vista de la silla del médico. Entonces tengan mucho cuidado con eso y creo que les estoy, ojalá y esto permeara de alguna manera y se mantenga, porque es lo que los va a hacer médicos más decentes, ¿no? Dicho eso, ¿cuál es la función de la etapa 2, doctor? Porque ahí sí ya no me metí. Cuéntanos, porque ya hablé mucho. Bueno, la etapa 2, como usted comentó, va a ser un alimento más. Este va a utilizarse como un elemento de transición para poder iniciar la lactación o apoyar en la lactación para ir dejando la leche. Ese paso es una transición, pero es una transición para la leche entera. Sí, La idea bueno, era lo que iba a es decir, que de esa es la transición real. Te llevan a la leche entera para que sigas consumiendo leche. la relación globulina-caseína es de 20-80 y la de vaca es de 82-18 Depende de la marca, aproximadamente. ¿eh? Sí, La hablando nafta es en de proporción y hay generales. proporciones, hay marcas que traen el 60-40 o que están 50-50 y te hacen el punto intermedio. Como es un alimento más, es una transición, lo que hace es que te pone un punto intermedio entre la complejidad de proteínas, entre el contenido de grasa, entre el contenido calórico, y eso es lo que se ha hecho. En mi época, cuando yo nací, que era el boom de la leche maternizada. A mí me tocó que a mi mamá le recomienden darme fórmula porque éramos gemelos y la leche no iba a alcanzar y entonces su leche no iba a servir para dos y por eso nos dieron fórmula. Y así empezó. Estamos hablando de los 70s, ¿no? Pero solo existía la maternizada. Entonces alguien dijo, hey, cuando tú pasas al lactante de leche materna o maternizada a leche entera, presenta problemas, presenta dispepsia del lactante, porque tiene batalla con el contenido de caseína y con la complejidad de las proteínas. ¿Por qué no hacer un punto intermedio? Y esa es la razón del de ser de la etapa 2. Hamuri, ¿qué pasó? Hace poco una de mis abuelitas me comentaba que cuando a ella le tocó amamantar a una de sus hijas, el pediatra le quitó la leche porque se cortó
la leche de su seno. Y le daba atoles, le daba leche de vaca o le daba otras cosas antes de que ella tuviera la lactación. Claro, hay una, y todavía sigue existiendo, es tristísimo que tengas pediatras que teniendo mujeres que quieren lactar, les digan que no por las razones más inverosímiles. Esa es una cosa horrible. Las contraindicaciones de lactancia son bien poquitas y la mayoría son transitorias. Está con medicamentos que van a la leche materna, en lo que reduces eso, decides que mejor no. El medicamento no se puede quitar, bueno, pues entonces no lacta. Tu paciente tiene infección por VIH, bueno, pues no lacta. Hay bien poquitas, incluso para COVID no se contraindica la lactancia porque se considera que el paciente está infectado, el lactante, y entonces hay algunos beneficios de inmunoglobulinas que la madre puede haber generado. O sea, siempre que la mujer quiera debería de lactar, salvo contraindicaciones bien específicas. Y mira lo que le dijeron a tu abuelo, lo que le dijeron a mi mamá. Y claro que podía lactar gemelos, ya sabemos eso. Pero el conocimiento en medicina es dinámico y cuando surgieron las fórmulas, que fue cuando yo nací, pues se consideraba que era como, hey, la liberación de la obligación de lactar, ¿no? En una época además muy promotora de las libertades de la mujer, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque la sociedad norma la forma en la que nos aproximamos a la alimentación. Dicho eso, estamos muy sociales hoy. Estoy de buenas, además, no sé por qué, eso es muy peculiar. Tengo que psicoanalizar eso. Está la fórmula de continuación, cuyo rol es ese, la transición. Y la debemos de concebir entonces como otra vez un complemento, un alimento más. Entonces aquí es discutible si es indispensable o no y el cómo la vamos a manejar, pero ciertamente facilita la transición a la leche entera, que es un alimento prevalente en nuestro entorno. ¿Qué es lo que pasa cuando haces la transición e incrementas en forma súbita el contenido de caseína? Es posible, y les voy a remitir a la lactancia mixta si alguien ha estado en contacto con un paciente que al mismo tiempo tiene lactancia materna y fórmula como complemento, etapa 1 o etapa 2, sobre todo en etapa 1 en los lactantes muy chiquititos. ¿Alguien ha estado en ese escenario? ¿Ha cambiado un pañal de un niño así? No, por lo visto. Lo que pasa es que cuando tú le das fórmula al paciente, al lactante menor, le das un contenido de caseína mayor al habitual, porque incluso la proporción 60-40 no es la misma de la leche materna. Y como el lactante digiere mal la caseína, tú sabes, o deberían saber ustedes, que cuando el niño está con seno materno evacúa semilíquido esencialmente cada que come. Y cuando se alimenta con fórmula, evacúa sólido, con mayor consistencia y menos veces al día. Es una de las cosas que les gustan a algunas señoras. Cuando haces lactancia mixta, el niño evacúa semilíquido, pero con grumos que se asemejan a ajonjolí. Así es como se los puedo describir mejor. En el pañal. Y esos grumos son los residuos de caseína que fueron parcialmente digeridos. Eso significa que si tú incrementas, es cierto, Dami, en el chat, eso quiere decir que si tú incrementas la proporción de caseína, aumentas la consistencia de la evacuación porque tienes residuos de caseína no digeridos. Este incremento de caseína puede dar cólicos, por lo que habíamos descrito en la clase como intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, es decir, un problema de digestión parcial de la proteína de leche de vaca, o puede, cuando es mucha la carga de caseína, incrementar tanto la consistencia de la evacuación que su paciente acaba con estreñimiento. Entonces, es cierto lo que dice Dami en el chat. Cuando tú cambias la leche, puede ser que el paciente o se estreña o empiece con cólicos. Y entonces, pues puede ser una intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, que es transitoria y mejora porque al enfrentarse a la carga proteica, el intestino modifica
su producción de enzimas y la microbiota intestinal que participa en eso se ve modificada también y entonces acabas por tolerar la proteína o podrías tener estreñimiento. ¿Qué se puede hacer? Pues entonces es como, ahí es donde resulta conveniente que en etapa 2 las diferentes marcas traen un porcentaje diferente de caseína y si tu paciente se está estreñiendo, lo conveniente es cambiar a una marca con menor contenido de caseína o quitar la leche en absoluto, ¿no? O pasarse a fórmula vegetal, son cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero entender que cuando el paciente pasa a etapa 2 y tiene una carga elevada de caseína, es habitual que tenga cólicos o estreñimiento por la transición, porque a pesar de que es una transición, es un cambio significativo. Y si lo pasásemos a leche entera nos iría peor, por cierto, ¿no? Entonces, por eso. La 3, la 4, la 5, la 6 más, la 3 más, la 1 más, está muy bonito como lo ponen allá, no son necesarias, están usadas para vender más y habitualmente están saborizadas y endulzadas para que entonces, como el niño está amarrado al consumo de leche y no come sólidos porque tomar leche es muy cómodo, cosa que pasa alrededor del año de edad, algunos niños acaban por no querer comer, pues resulta, la industria se dio cuenta muy pronto que es más fácil darle una leche de alta densidad calórica para asegurar el aporte. Por eso, y miren, y esto es extendido, ya ven que ahora Pediasure se anuncia de esa manera. Si tu hijo no quiere comer, tienes una preocupación de que no está comiendo, en vez de que batalles con él para que coma, o en vez de que aceptes que su aporte calórico es variado y que come 5 veces al día y tengas una oferta nutritiva, pues súmale un Pediasure, ¿no? Porque entonces te aseguras de que entraron 250 calorías en una botellita y te dejas de problemas, ¿no? Este es lo que nos está enseñando los medios y lo que la gente está comprando. Y entonces ahora por eso quieren un suplemento alimenticio porque ven que su niño no come lo que ellos quisieran. Pero son, como dice ese diagrama, no necesarias y están proporcionándose o comercializándose con intención de ganar dinero. Hay que decirlo como es, ¿no? Las que sí son útiles son las fórmulas especiales. Pasemos allá. Llegale, Doc. Hola. Voy, Doc, voy. Voy a cambiar de presentación. Claro, son las importantes, las especiales. A mí me toca ahorita comentar lo de las fórmulas especiales. Entonces está haciendo el cambio de diapositivas. Sí. Me asombra ver sus fotos. Yo no tengo foto. Está bien porque algunos tienen sus fotos normales, algunos se ponen elegantes, algunos parece que están ligando con su foto de Teams, lo cual me llama poderosamente la atención porque ¿por qué harían eso? Sí, hay algunos que están así en decúbito supino con miradas sugerentes y digo, ¿neta? ¿En Teams? Y consejito, pongan, yo les recomiendo tener imágenes, o sea, yo les recomiendo en medicina en general, ternuras, ser esquizofrénicos. Me voy a explicar. No, Hamuri, la tuya está más o menos profesional. Ya hay otros que se están, otros y otras que se están reconociendo en lo que acabo de decir. Les esquizofrenia, gente. ¿Se acuerdan del artículo de los... Ahí está, se abre otra vez y ya vemos allá quiénes son. Y algunos ponen caricaturas y no sé. ¿Se acuerdan del artículo de los de los cirujanos y de los perfiles de Facebook que creó furor en redes sociales en el ámbito médico? ¿Se acuerdan de ese artículo? Sí, de acuerdo. Bueno, alguien me invitó con este grupo de estudiantes de medicina a discutir el artículo. De Semwade, sí, a discutir ese artículo. No sé si alguno de ustedes estuvo, pero mi postura fue la siguiente. Y siempre ha sido esta, yo me he peleado con gente al respecto, pero la voy a sostener y la voy a explicar. ¿Qué dijo Hamuri? Ah, sí, la foto. Pues, sí, pero la de Hamuri y la de Reiser, bueno, están más o menos decentes, ¿no? Todas están decentes, no es que estén presentando una obscenidad, pero este es un concepto
profesionales de ejercicio de medicina, de verdad, me caen bien y por eso voy a invertir mi tiempo. Ahora que estoy de buenas, aunque no es porque sea viernes. Para ustedes, como grupo etario, como jóvenes que están todavía en la postadolescencia, pero todavía no han llegado a la independencia que implicaría la madurez, o sea que están ahí en un espacio extraño, en donde todavía no son adultos independientes, pero técnicamente no son adolescentes, están en un limbo. No es espontáneo darse cuenta que el mismo derecho que ustedes tienen a vestirse como quieran, pintarse el pelo del color que quieran, presentarse como sea, viene acompañado del derecho de los terceros a emitir juicios de valor como se les dé la gana. Es decir, si yo decido ponerme el pelo verde, pues es mi derecho. ¿Sale? Ahora, si la persona que tengo enfrente decide juzgarme por el color de mi pelo, es su derecho. Y nosotros todavía, o ustedes a esta edad, más bien contemplan su derecho de presentarse, vestirse, decir, hacer como se les dé la gana, pero no es espontáneo o es difícil que respeten el derecho de los terceros a decidir atenderse o no con ustedes en función de lo que están percibiendo. Y nosotros no podemos controlar la forma en la que las terceras personas deciden cuál es nuestro valor. Entonces yo siempre he defendido que si, no sé, Reiser decide ponerse un tatuaje de lágrima aquí en el pómulo y vestirse y pintarse el pelo de rosa, o llenarse de tatuajes, yo respeto esa noción, que es la que ha sido el argumento de la mayoría de ustedes cuando he tenido esta plática. Eso es verdad, no va a ser menos médico por como esté presentado. Pero también hay que visualizar la forma en la que nuestro entorno social evalúa al médico en función de su forma en la que se presenta. Emiten juicios. Nosotros emitimos juicios de valor todo el tiempo. Estamos caminando en la calle y vemos a alguien que nos parece peligroso y cruzamos la calle porque el golpe de vista me da un mensaje. Y puede no ser una persona peligrosa y puede ser que las personas peligrosas se vean como sujetos normales, pero nosotros estamos hechos a medir a la persona de enfrente en fracciones de segundo y decidir si confiamos o no confiamos, en fracciones de segundo. La gente lo hace así por las razones que sean. Entonces, en nuestra sociedad, amiguitos, amiguitas, todavía hay un porcentaje significativo de población que es renuente a poner su bienestar, su salud o su vida en manos de personas que no les generan confianza. Entonces, el médico tiene una serie de expectativas relacionadas a su presentación personal, que incluye, por ejemplo, las fotos de perfil, que es lo que estoy discutiendo ahorita de dónde salió, ¿no? El primer golpe de vista. Entonces, por eso les recomiendo esquizofrenia, porque entonces cuando yo estoy en el ejercicio profesional, pues tengo una serie de estándares y comportamientos y presentación que no necesariamente aplican a cuando estoy fuera del ejercicio de la medicina. Y el mensaje de aquel artículo que fue muy controversial es, sí habían ciertos prejuicios que eran sumamente cuestionables, sobre todo en función de qué pasaba con la relación con las mujeres y cómo estaban pontificando desde una revista médica. Pero sí llama la atención. El hecho de que ese artículo haya llegado a la publicación señala que hay gente que emite juicios de valor sobre los médicos en función de esto, en pleno siglo XXI. Entonces mi recomendación no es que cambien su perfil, porque no era el consejo o la intención, es
Si ustedes deciden tener, en este caso, una foto de perfil o un correo que se llame, que los he visto, soytupadre@hotmail.com, que es sumamente poco profesional. Soytuviejo@hotmail.com, ese es el que más me ha llamado la atención. O traer el pelo verde o lo que fuera, deben de hacer una decisión informada y comprender que cada decisión que tienen trae un impacto o una consecuencia potencial en la gente que está alrededor de ustedes que ustedes no pueden controlar. Y entonces decidir si se la avientan o no. Entonces digo, bueno, ok, un médico tatuado no tiene ningún problema, yo no tengo ningún problema. Pero hay gente que sí. Entonces, si te quieres tatuar el brazo, pues tatúatelo, pero no puedes quejarte de la forma en la que gente emite su juicio de quién eres tú o de tu profesionalidad, porque aunque no la cambie, pues es su derecho a decidir cómo se le dé la gana, ¿no? Entonces, ojo con eso. Si quieren cambiar el mundo, pues les va a costar. Los que somos, o los que son, porque yo no, early adopters de algo, pagan algunas consecuencias por eso. Pero regresemos a las leches, ¿no? Para que no vea yo imágenes de ustedes y no empiece a prejuzgarlos el día de hoy, ¿no? Pero es formación profesional y creo que se las debo porque son pláticas que no necesariamente han tenido en el pasado, ¿no? De esta manera. Regresemos a las leches, ya tenemos la imagen, porque todo esto fue en el Inter de que ponían lo que queríamos ver. Sí, doctor. Bueno, a mí me va a tocar hablar de lo de las fórmulas especiales. Se van a dividir en tres tipos, en tres grandes grupos, que van a ser las fórmulas para prematuros, las que van a ser modificadas en sus principios inmediatos como carbohidratos, proteínas y o grasas, y las fórmulas de acción de espesante. Entonces, Las de prematuros son interesantes porque la composición de la leche materna de una madre que ha tenido un parto prematuro difiere de la composición de la leche materna de término y de la leche que se produce a los 4 meses, por ciento. Hay diferencias. Y entonces la leche de prematuros se adapta a esas particularidades y se compone de tal manera que resuelva las necesidades o el aporte que el bebé hubiese tenido si siguiese dentro de su mamá. Esa es la lógica. Por eso trae menos lactosa, por eso trae más ácidos grasos esenciales, por eso trae ciertos aminoácidos que son esenciales en el prematuro, pero no en el niño de término, por eso trae más proteínas, ¿ok? Y por eso trae mayor densidad calórica. Esos son los cambios que trae la leche de prematuros. Y trae más densidad calórica que lleva aproximadamente a 80 kilocalorías por 100 mililitros o 0.8 kilocalorías por mililitro. Por ahí se anda la leche de prematuros. Porque como el volumen gástrico que puede tolerar es pequeño y su requerimiento calórico es elevado, necesitas una mayor densidad calórica para que te alcancen las calorías en el volumen que le caiga al chamaco. Entonces su uso es prematuros y bajo peso al nacer, porque efectivamente por su mayor densidad calórica resulta una buena alternativa en los niños de bajo peso al nacer. ¿Okay? Y esas son como las diferencias. Trae más proteínas, trae más calorías, trae menos carbohidratos, menos lactosa, mayor densidad calórica. Seguimos con las, pues esta no la van a usar mucho porque prematuros no van a atender. Seguimos con las que sí van a utilizar. Deslactosada. A ver, cuéntame. sí, bueno, pues esta igual es bastante sencilla. Básicamente es para recién nacidos que tienen problemas de malabsorción o intolerancia a la lactosa. La fórmula va a ser una sustitución de lactosa por dextrinomaltosa o algún polímero de glucosa. Lo que pasa con esta fórmula es que al deshacer la lactosa se va a formar glucosa y galactosa y también puede dejar lo que son las trazas de lactosa. Por tanto, no está indicado para dar en pacientes con galactosemia. ¿Para quién sí está indicado? Para los que tienen intolerancia a la lactosa únicamente. ¿Cómo usarías una fórmula de deslactos? ¿Cuál es el escenario clásico de intolerancia a la lactosa en lactantes? Una diarrea hepática. A ver, Jocelyn. O sea, solamente se le cambia la leche porque
empieza a tener problemas digestivos, o sea, tienen una diarrea asociado a intolerancia a la lactosa, ¿no? Habitualmente en el lactante es una intolerancia transitoria secundaria a una gastroenteritis viral. Entonces aquí hay muchos errores de indicación de leche. Los médicos lo que hacen es que indican la leche y no le dicen a la señora que este es un cambio transitorio y que cuando termine la semana o los 5 días, el paciente debió de haber recuperado su borde en cepillo de vellosidad intestinal y debió de haber recuperado la producción de lactancia y debe de volver a tolerar la leche normal. Fíjense que la lactasa es una enzima inducida y que si uno deja de enfrentarse a la lactosa, deja de producir lactasa. Así que si un niño se queda mucho tiempo sin lactosa, entonces transformas una intolerancia transitoria a la lactosa en una intolerancia permanente, lo cual le complica la vida a tu paciente lactante y le incrementa el costo de atención a la familia. Entonces, lo bien importante de la alimentación con leche deslactosada es que es una indicación temporal, ¿ok? Que tú la das un ratito y luego la quitas, a menos que tu paciente ya tenga una intolerancia persistente a la lactosa, pero eso es bien raro en pediatría, dado que la leche humana es bien alta en lactosa, tenemos como humanos congénitamente tolerancia a la lactosa. Es extraordinariamente infrecuente que alguien nazca intolerando la lactosa, porque durante siglos que no existía otra manera de alimentarnos más que con leche materna, si nacías intolerante a la lactosa, te morías. Por lo tanto, este gen desapareció casi en forma completa de la raza humana. ¿Ok? De manera tal que el uso correcto de la fórmula deslactosada, esta que nos están mostrando, es transitorio ante la intolerancia a la lactosa. Y esto porque muchos lo volvieron a hacer en el examen extraordinario. Recuerden, amiguitos, la lactosa es un azúcar, no es una proteína. No existe la alergia a los carbohidratos. No se es alérgico a la lactosa. No es una proteína, es un azúcar, porque tienen la propensión como estudiantes de medicina a confundir la intolerancia a la lactosa con la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. Y entonces me contestan disparates como el paciente tiene intolerancia a las proteínas, por lo tanto le voy a dar fórmula deslactosada. Y yo convulsiono porque no es posible, no están entendiendo la diferencia. La lactosa es un azúcar, no es una proteína, por lo tanto la leche deslactosada no trata a los alérgicos a las proteínas. La alergia a la lactosa no existe. ¿Estamos claros con esto? Sí. Sí. Y veamos allá la misma lata que me está mostrando. Dice, rinde hasta 30 tomas. 30 tomas son 4 días. Entonces, si se va con 1 o 2 latitas de leche deslactosada, es suficiente para que luego lo regresen. Y en el consejo de la intolerancia transitoria a la lactosa está el señora y luego lo regresa a la leche normal porque la debe de tolerar y se va a usted a ahorrar una la nota. Que si se la ahorra, afortunadamente, luego va a regresar a pagarme consultas y eso me conviene a mí, ¿no? Es como el mensaje completo. Y ese es el lugar de la fórmula deslactosada. Ahora, ustedes, ¿cuántos de ustedes no toleran la leche? Ya creo que son como 8 o 7 que levantaron la mano esa vez. Pues ustedes podrán tomar, porque este niño puede pasar, si de verdad se vuelve intolerante a la lactosa, a la de cajita. ¿Ok? Ya hablamos, creo que, de la intolerancia a la lactosa en el escolar y adolescente y cómo su presentación clínica es diferente. Y esa cuando llega ya no va a desaparecer. Pero se trata con leche deslactosada de caja, ya la hicieron. Siguiente fórmula. Sí, la siguiente sería la fórmula que está modificada en las proteínas. Va a ser con leche... Tu pantalla no trae eso. ¿Perdón? Tu pantalla está mostrando soya, no leche modificada en proteínas. Perdón, sí. La leche de soya va a tener de indicaciones intolerancia a la lactosa, galactosemia, y aquí sí va a ser alergia a la proteína de la leche de vaca. Igual otra indicación que se menciona es para la familia vegetariana en caso de que no le quieran dar. Vegana, porque los vegetarianos sí toman leche. Hay una diferencia. Okay. Existe la gente que, bueno,
Existe la gente que no le quiere dar leche materna porque es de animal. Exacto. Pues, Bueno, en este caso las proteínas van a ser aislados de soya y va a estar suplementado con L-metionina, L-carnitina y taurina. lo cual, esto, ojo, es un extracto derivado de un frijol. Y también hay la de arroz, a nivel comercial, para lactantes, a partir del nacimiento. Si esto no les demuestra que la leche es un alimento más y que una persona puede sobrevivir sin tomar leche jamás, porque, perdón, no es leche de soya, es fórmula de soya, y no es leche porque nadie ordeñó a nadie, ¿ok? Es un caldo de frijol glorificado, así se los puedo decir, ¿no? Esto les demuestra que la leche no es indispensable, que con frijoles puedes crecer a un neonato. ¿No es cierto? Sí, Doc. Pues sí, la gente no lo tiene tan claro, pero justo así. Entonces, bueno, la leche de soya, tú puedes hacer un alimento a partir de un frijol o a partir de arroz que dé las calorías adecuadas, con las grasas adecuadas, con ácidos grasos esenciales, con aminoácidos esenciales, con los minerales, con el hierro, con los azúcares y con el aporte calórico. Y listo. El conocimiento es poder, Axel. Y listo. Así que se puede con frijol. Ojo, amiguitos. Se puede con frijol. Lo de la soya, entonces, como no es una alimentación habitual, es un poco más cara, tiene sus modificaciones, entonces tiene como sus usos en donde vale la pena el gasto, que efectivamente es una alternativa para intolerante a la lactosa. Creo que es una mejor alternativa a la deslactosada, pero se puede usar soya. Está indicada en galactosemia y está como posibilidad en la alergia y en la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. Eso es cierto. ¿Qué desventajas trae la soya? Cuéntanos. Menciona que no es muy recomendada tampoco. También se puede desarrollar lo que es la alergia, pues precisamente a la soya. Claro, porque el problema de la alergia habíamos dicho que era un problema del sistema inmune, no de la fórmula en sí, sino que el paciente tiene un sistema inmune quisquilloso que lo puede llevar a desarrollar anticuerpos contra la soya, como desarrolló anticuerpos con la leche de vaca, porque es el sistema inmune del paciente que es problemático. Ok. Precisamente. Ya habíamos dicho, ¿ya hablamos de esto o no? ¿No vimos diarrea crónica? Todavía no hemos llegado. Aún no llegamos a ese tema. Pues va a ser el siguiente. Y ahí vamos a hablar del escolar y adolescente intolerante a la proteína de la leche de vaca, que pensé que ya lo habíamos hecho, pero no importa, lo vamos a hacer el lunes. Estábamos en, ¿cómo llegamos aquí? Cuando hablamos, el 30% aproximadamente de los pacientes o el 40% de los pacientes que acaban por desarrollar alergia a la proteína de la leche de vaca tienen un sistema inmune tan mañoso que acaba por desarrollar también alergia a la soya. Cuando uno decide utilizar proteína de soya para alimentar a un paciente que fue alérgico, debe de decirle a la familia que también podría desarrollar alergia a la soya, pero que vale la pena hacer la prueba porque si tolera soya, la vida es más fácil. Y si no la tolera y venir a alimentarlo con fórmula extensamente hidrolizada sale estúpidamente caro. Estamos hablando de 700, 600 pesos a la semana, 800 pesos a la semana de pura fórmula, ¿no? No conviene, de verdad que no conviene. Pero si tu paciente es un lactante menor, pues ni modos, te sale carísimo porque ese sí no puede comer otra cosa que no sea una fórmula, ¿no? Le puedes dar pollito. Ojo con esto. Problemas, puede ser alergia, problemas adicionales, hierro y zinc. Son quelados por algunas sustancias que derivan de la proteína de leche de soya, que se llama, de la proteína de la soya, que se llaman fitatos, como dice ahí su diapositiva, y que por lo tanto limitan la absorción de estos minerales, por lo tanto hay que suplementarlos. Y ojo, acordémonos que el hierro se absorbe bien en pH ácido, se absorbe mal en pH alcalino, así que tú no le tienes que dar hierro a tu paciente porque si no, va a desarrollar anemia porque la fórmula de soya fija el hierro e impide su absorción. Y cuando das hierro lo tienes que dar, pero nunca lo pongas en la leche. Si la señora va y pone las gotitas de hierro en la leche,
es como si no lo diera porque se absorbe mal en pH alcalino y la leche es alcalina. Cuando recomiendas hierro, sobre todo en los pacientes alimentados en fórmula vegetal, tendrás que darlo en estómago vacío para que funcione. Si no lo haces así, estás tirando hierro. Hay que saber también ese tipo de cosas para que den la posología correcta de sus suplementos, en este caso, que son necesarios. El paciente alimentado en fórmula vegetal, como dice allá, es cierto, hay que darle hierro suplementario, pero bien dado. Si no das el consejo completo, es como si no lo estuvieras dando. ¿Qué fórmula sigue? Siguen dos, bueno, son dos que pertenecen al mismo grupo de las proteínas hidrolizadas. Entonces, primero vamos a tener la hipoantigénica, que va a ser una proteína parcialmente hidrolizada, que va a estar en un 20%. Las indicaciones para estas son las que contienen alto riesgo de atopia y cólico del lactante. La del alto riesgo de atopia es bien discutible, podríamos hacer la revisión. Okay. Y va a tener péptidos con un peso molecular menor de 5000 daltos. Sí, mira. Ay, qué bonita infografía. No, está re mal esta infografía. Ah, intolerancia a la lactosa, está bien. Sí, está bien. Perdón. Qué bueno que pusieron en el chat eso. Bueno, en fin. Estábamos en la fórmula hipoantigénica. En realidad tiene un nombre engañoso. Porque la alergia, fíjense, el riesgo de atopia no se modifica con la edad. Decir que yo voy a atrasar la introducción del antígeno y que eso va a prevenir la alergia es una falsa expectativa que se basa en una no comprensión de cómo se desarrolla la alergia. Si yo tengo el riesgo, no lo modifico por atrasarte. Como la hidrólisis de las proteínas, lo que es antigénico y lo que es capaz de inducir alergia son los componentes proteicos, son los que permiten el reconocimiento del sistema inmune. Es hacia las proteínas hacia quien desarrollamos alergia habitualmente. Por lo tanto, si mi sistema inmune quiere desarrollar, habíamos dicho, es quisquilloso, es propenso a desarrollar, ahí como dice, alto riesgo de atopia, y yo tengo proteínas que solo han sido fragmentadas en forma parcial, de todas maneras puedo desarrollar alergia a ese componente. Si yo ya soy alérgico a la proteína de la leche de vaca, y me das esta fórmula, voy a reaccionar, porque lo más probable es que los determinantes antigénicos hacia los cuales desarrollé la respuesta alérgica se mantengan íntegros porque la hidrólisis es muy baja. Tienes 20% de hidrólisis y 80% de integridad de las proteínas. Solo las rompiste poquito. Y si mi sistema inmune es mañoso, pues y me das unas proteínas de ese tamaño, de todas maneras voy a desarrollar alergia. La probabilidad es muy alta, así que decir que en las familias atópicas esto funciona, pues es una estrategia comercial porque esto genera más ganancia. Su mejor utilidad es la que dicen después, el cólico del lactante, porque ya habíamos dicho que la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca deriva de una incapacidad de hacer la hidrólisis completa a nivel intraluminal. Por lo tanto, si yo te doy una hidrólisis parcial, le facilito al intestino el terminar de digerir las proteínas para que las absorba y reduzco la probabilidad de dispepsia. Esta es su mejor indicación y el nombre correcto es parcialmente hidrolizadas en proteínas, porque la hipoantigénica te dirige hacia el mercado de los atópicos con dudosa probabilidad de éxito, ¿no? Lean, si están interesados en alimentación, que ya había algunos, resultaría interesante que para saber más lean las guías de ablactación mexicanas, las nuevas, que rompen un montón de costumbres o creencias que teníamos en el pasado, que te dicen cosas como no es cierto que el huevo entra hasta el año, puede entrar desde antes, no es cierto que un montón de restricciones que teníamos en la alimentación desaparecen. Esencialmente las nuevas recomendaciones de ablactación van en función de abláctelo con lo que tenga a la mano, señora. Y si quiere empezar con frutas, si quiere empezar con verduras, si quiere empezar con proteínas, si quiere poner huevo, póngalo, porque ya se demostró desde hace muchísimos años
que retrasar la incorporación de un alimento no reduce las probabilidades de desarrollar alergia. Eso no es cierto. Antes se creía que si dabas huevo antes del año iba a ponerse alérgico y si lo dabas después no, pero justo se ha demostrado que eso no es cierto, ¿no? Que si acaso puede ser al contrario. Entonces, pues no, léanse las guías y verán que ahora la recomendación de lactación difiere mucho de lo que a lo mejor les enseñaron en tercer año. Espero que se los hayan enseñado bien, pero igual y no, por eso les estoy diciendo, ¿no? Y bueno, en el ejercicio profesional, y ahorita les dejo seguir con la siguiente fórmula, si quieres la puedes cambiar, uno debe de saber que hay 1000 maneras de ablactar al paciente y que de verdad no hay una secuencia única y que de verdad no es cierto que primero va el chayote y luego la zanahoria y luego la calabaza y ya que acabas con las verduras y que son de una en una, porque si le pones 2 vegetales al mismo tiempo, Dios no permite, el sistema inmune va a enloquecer. Nada de eso es verdad. Lo que sí es verdad es que uno tiene que comprender la relación médico-paciente y los preconceptos de la población que están atendiendo y que a lo mejor para el bienestar, porque esto yo no sé si ya los dije, pero lo voy a decir ahora, los pediatras, los médicos en general, vendemos. Todos los que tenemos una interacción comercial por la cual nos pagan, vendemos algo. De hecho, a mí la universidad me paga porque yo lo que vendo es formación profesional para los estudiantes. Les vendo conocimiento y uso del conocimiento. ¿Entendemos esto? ¿Estamos claros? ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. El pediatra, el médico en general, lo que vende es conocimiento. Vendo consejos como médico. La gente no lo entiende y cree que vendo recetas de medicamentos. Pero como pediatra, como médico general, como onco sí vendo medicamentos, ¿no? Pero no en ese sentido comercial, pero vendo recomendaciones de quimioterapia, ¿no? El conocimiento de cómo usarla. Pero en realidad el médico general lo que vende es conocimiento y orientación y guía, que puede acabar en una receta o puede acabar en que no. ¿Ok? Los pediatras en general vendemos tranquilidad también. La señora viene con su hijo que está enfermo. Yo le digo si se debe de preocupar o no. Esto lo uso en oncología. Le digo, señora, si usted no me ve preocupado, no tiene por qué preocuparse. Cuando me vea preocupado, preocúpese, ¿no? Y vendemos tranquilidad. ¿Ok? Desde ese punto de vista, hablando de ablactación, a veces la tranquilidad de la señora estriba en una estructura. Entonces, aunque yo como médico sepa que lo mismo da empezar con frutas que con verduras o con carne, a lo mejor la señora lo que necesita es una estructura para sentir que está haciendo bien las cosas y yo como médico comprendo eso y dentro de lo que son efectos placebos y cosas así, tengo un margen de maniobra para que yo le diga, señora, empiece usted con chayote y luego con calabaza y luego con zanahoria y luego a meter manzana y luego plátano y luego chícharos y luego caldito de frijol y entonces, porque entonces eso es el manejo de la información dentro de los márgenes de inocuidad para que le diga a la señora, bueno, esta es la estructura que usted va a seguir. Y entonces lo que vendí es tranquilidad. ¿Sí hace sentido esto para ustedes? ¿Hola? Sí, doctor. Sí. Hagan ejercicio profesional o no cambies porque no hemos visto eso. Nutramigen. Doc, yo tengo una pregunta Sí. de lo que acaba de decir. Sí. En su experiencia, nos habían dicho que pues, la medicina ya está cambiando de una manera paternalista, en donde solo hace instrucciones, a una donde ya es como que más el equilibrio entre el paciente y el doctor. Entonces, mi pregunta va más en que, en su experiencia, los pacientes, bueno, hablando de pediatría, responden mejor, las mamás responden mejor a un doctor que les da instrucciones, así como que si hace esto, esto y esto, y no haga esto, esto y esto, o responden mejor a un doctor como que más llevadero, por así decirlo. Yo creo que no hay una respuesta única para eso porque depende del paciente que tengas, va a ser la necesidad y de la dinámica. Yo estoy además en un entorno muy, muy específico porque los pacientes no me escogen. Ok. No tienen opción.
Pero en el ejercicio privado es cierto que hay diferentes estilos y hay pacientes que se acomodan a diferentes estilos. Lo que sí te puedo decir, y es una pregunta bien relevante para ejercicio profesional, es viernes, así que es lúdico, y esto tiene lugar. Mira, generalmente lo que tú describes como el cambio de la medicina es algo que está ocurriendo en estratos socioeconómicos medios altos y altos, en donde la gente lo que quiere es un pediatra o un médico con el cual lleguen a acuerdos y tomen decisiones conjuntas porque es gente que está más informada. Si tú te vas al medio rural o al medio socioeconómico bajo, todavía la gente sigue confiando casi ciegamente en lo que el médico recomienda y lo hace porque el médico lo recomienda. La receta del té verde Arizona en un neonato. ¿Por qué lo hizo esta gente? Porque ellos consideran que el médico sabe más. Y entonces tú le preguntas, señora, ¿y se lo dio? Claro que se lo di. El médico me lo dijo. Y eso no se cuestiona, porque el médico lo dijo, está escrito. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, generalmente cada médico tiene los pacientes que se merece en la consulta privada. Y no me refiero a cantidad, sino a estilo de pacientes. Si tu estilo como médico es complaciente en función de que si te piden antibióticos los das, si te piden vitaminas los das y entonces no te echas líos de nada, pues vas a tener pacientes que deciden lo que tú vas a poner en la receta y tú vas y lo pones. Y a lo mejor tienes éxito en ese sentido. Si tu estilo es conservador en función como yo hacía o hago en pediatría, en lo poco que hago de pediatría no oncológica, soy muy renuente a recetar antibióticos, entonces los pacientes se seleccionan solos y me voy a quedar con pacientes que entienden que no todo se cura con antibióticos. Si tú contestas llamadas a las 2 de la mañana, te vas a llenar de pacientes que llaman a las 2 de la mañana. Si tú te niegas a contestar llamadas de madrugada, entonces los pacientes que te vas a quedar son aquellos que no hablan en la madrugada, porque los que sí lo hacen se molestan y se cambian de médico. Entonces la conducta que uno establece o el criterio que uno establece deriva el tipo o determina el tipo de pacientes con los que vas a acabar. Y la generación de yo tengo gente que me sigue buscando a pesar de que hace más de 10 años que no hago consulta de pediatría, pero me siguen hablando para pedirme consejo, porque les gusta el estilo de cero antibióticos o de no antibióticos. Son pocos pacientes, pero son muy fieles, ¿no? Entonces, no lo sé. En el ejercicio privado, público, en donde los pacientes no me escogen y tienen que trabajar conmigo, la verdad es que la mayoría de mis pacientes, en respuesta a tu pregunta, hacen lo que yo les diga y esencialmente renuncian a su derecho a decidir. Y yo les quiero hacer un consentimiento informado y me dicen, doctor, lo que usted diga, como usted diga, usted decida. Y tengo un porcentaje pequeño de pacientes que son más clase medieros, que requieren más información y que quieren participar en la toma de decisión y que quieren el consentimiento informado. Y entonces en el ámbito público lo que yo tengo que hacer es determinar qué requiere mi paciente para que yo le pueda brindar la tranquilidad que necesita. Y mira, se enferma su hijo de cáncer, no tienen otra alternativa, y si tienen leucemia linfoblástica soy yo, ¿no? Y si no les gusta mi estilo, pues ni modos, porque soy yo, porque no pueden cambiar de médico. Yo entiendo eso y entonces trato de trabajar con ellos para decirles, bueno, señor, señora, no nos escogimos, ojalá que podamos trabajar como equipo, porque no tenemos otra opción que trabajar como equipo, ¿no? Entonces, como médico voy calando qué necesitan para tratar de encontrar la manera dentro de mi estilo particular de darles la tranquilidad que necesitan para estar conformes con el hecho de que, ni modos, la vida de sus hijos cayó en mis manos. Y aquí no es un catarro, la vida de sus hijos cayó en mis manos. Como estoy obligado a brindarles tranquilidad. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí le responde. A veces yo me pregunto, porque pues ves películas, lo que tú quieras, ¿no? Y en esta época quieres que el paciente tome una decisión, porque bueno, yo a mi pensar quiero que el paciente se haga responsable de su salud, porque pues así pues se va a enfermar menos, etcétera, ¿no? Pero cuando usted comenta estas situaciones en donde los pacientes te dicen, no, doctor, usted toma la decisión. Claro. Entonces, como que a veces
yo ahorita que usted lo comentó, yo pensé, no, pero es que yo quiero que usted tome la decisión, es su salud. Pero pues ellos entiendo que tengan muchas su veces no derecho se a puede. decidir. ¿Qué haces? Si ellos te dicen, no quiero, no siento capaz, por eso es usted el médico, dígame qué hacer. Entonces ellos, y es ético, ¿ah? Porque aquí es beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, pero si ellos renuncian a su autonomía, fue una decisión de ellos renunciar a su autonomía. Y entonces no violentas la ética, porque su decisión es que tú decides. Okay. Eso les mantiene la autonomía porque autónomamente decidieron hipotecar su derecho a decidir y dártelo a ti. ¿Sabes cuál es la única decisión que no tomo en oncología? Perdón que los esté aburriendo a los demás. Ojalá, deja las leches porque todavía no hemos acabado la clase, esto se va a alargar. ¿Sabes cuál es la única decisión que no tomo? La única decisión que no tomo es cuando un paciente queda ya probamos radioterapia, no funcionó y entonces estamos la disyuntiva de, señora, existe un tratamiento de quimioterapia súper intenso que puede controlar la enfermedad un tiempo o existe la opción de darle de una vez tratamiento paliativo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le pongo una quimioterapia ultra intensa, la pongo en riesgo de que muera o de que llegue a terapia intensiva, pero si brinca esta vamos a ganar 6, 8, 9 meses más. 12, 15, no lo sé, pero no se va a curar porque esto no es curativo, no con la enfermedad que tiene. Si le doy tratamiento paliativo, pues vamos a aliviar los síntomas unos meses, va a estar en la casa, vamos a reducir el criterio de que se hospitalice y a lo mejor tenemos menos tiempo, pero va a ser tiempo fuera del hospital. Ustedes tienen que decidir si quieren este tratamiento horriblemente intenso o si quieren este otro tratamiento paliativo, pues que es más leve, pero que nos da menos tiempo. Respuesta inmediata. ¿Qué haría usted, doctor? ¿Qué me recomienda? ¿Qué les contesto? Les recomiendo que como familia analicen cuáles son las alternativas. Pero doctor, si fuese su hija, ¿usted qué haría? ¿Agarraría el tratamiento intenso o agarraría el tratamiento leve? Señora, si fuese mi hija, lo que haría es platicarlo con mi familia para que todos estemos de acuerdo en la decisión que se va a tomar. Pero quiero que me diga usted qué hacer. Lo que yo le recomiendo, señora, es que se junte con su familia y decida, porque su hija no va a salir, perdón, porque así es la oncología, ¿eh? No es para todos. Su hija no va a salir de aquí en buenas condiciones. Esto va a terminar mal. Y cuando su hija ya no esté, ustedes tienen que estar seguros de que la decisión que tomaron es la correcta para ella y ustedes van a vivir con las consecuencias de esta decisión, así que yo no puedo decidir por ustedes porque yo no voy a cargar las decisiones, la consecuencia de la decisión. El cómo va a llegar a donde va a llegar es una decisión de ustedes y tienen que sentir como familia que están de acuerdo. Y no me sacan de ahí hasta que ellos lo platican y lo deciden. Y algunos deciden el tratamiento y algunos deciden un tratamiento paliativo y algunos deciden ya no tomarse una pastilla más. ¿Ok? Esa es la única decisión que yo no acepto tomar por el impacto que tiene. ¿Se acuerdan que en pediatría les dijimos muy temprano que el paciente es la familia? Pues el paciente es la familia y todo lo que nosotros decidimos en un niño de esta naturaleza impacta de muchas maneras al resto de la familia por el resto de su vida. Si han tenido un familiar con cáncer, ojalá que no un niño, toda la definición de todo lo que pasa en relación de toda la gente que está alrededor se relaciona con la enfermedad de este niño. Quedan marcados de por vida. La manera en la que se acarrea esto es bien importante. Entonces, bueno, cuando es potencialmente curable, yo les digo, para que se cure hay que hacer esto. El camino médico es muy claro y mi recomendación es muy clara. Cuando el paciente va a morir, el cómo va a morir es una decisión que no me compete. La familia tiene que quedar bien porque va a curarse mejor como familia, va a sanar mejor de estas heridas de que perdieron un hijo, si están conscientes de que la decisión para ellos era la que tenía mayor sentido. Contesta esto, ¿tiene sentido lo que les estoy diciendo? Mire, ya estamos hablando de leches y a dónde llegamos. Sí, totalmente, doctor. Gracias. Ojalá que permee. Dami, ¿qué pasó?
Nada, igual lo mismo que Vicente, le iba a pues, dar gracias por su comentario. Hay tanta medicina que les podríamos estar enseñando y que no hay escenarios para que se presente, que me da, de verdad. Ustedes creen que no me gusta enseñarles, pero sí. Podríamos vaciar picheles de café hablando de estas cosas. Regresemos a leches. La diapo de leche, Saúl. Sí, es que la estaba proyectando Luis. Luis, la diapo de la leche extensamente hidrolizada. El siguiente paso que nos deben de subir en algún momento en el futuro cercano era la leche que tiene hidrólisis extensa de proteína. A diferencia de la, comillas, tipo antigénica, que solamente tiene 20% de hidrólisis, esta Nutramigen, tiene una hidrólisis más allá del 85% de las proteínas, pero respeta a las grasas y a los carbohidratos. Solamente hidroliza las proteínas, a tal grado que deja fragmentos proteicos bien chiquititos, lo cual rompe a la gran mayoría de los determinantes antigénicos. Y por eso esta fórmula es la ideal para cuando tú quieres seguirle dando leche a alguien que intolera las proteínas de la leche, que es alérgico a las proteínas de la leche de vaca, porque al hacer una hidrólisis alta o extensa, es bien difícil que los determinantes antigénicos se mantengan. O sea que su indicación es justo esta. Si el paciente es alérgico, esto es menos problemático que la soya. Es bastante más caro, pero es menos problemático. Sabe horrible, pero los niños se acostumbran a todo, porque el hambre es bien canija y funciona como alternativa de alimentación. ¿Okay? Esta es su indicación precisa. La que sigue ya hidroliza del mismo grado las proteínas, pero también hidroliza las grasas y los azúcares. Entonces, podría servir para el alérgico porque trae hidrolizadas las proteínas, pero es más cara porque tiene más procesos. Entonces, no es la mejor idea. Como ha hidrolizado extensamente las grasas, los carbohidratos y las proteínas, entonces su indicación es malabsorción intestinal, porque permite que aquello que el intestino, porque es corto, o porque tiene fibrosis quística, o porque tiene insuficiencia pancreática, o porque tiene desnutrición grave, entonces como tiene pobres procesos hidrolíticos intraluminales, entonces yo la doy extensamente hidrolizada en los 3 componentes para que el proceso intestinal sea muy sencillo y se absorba con facilidad. Por lo tanto, hay una diferencia entre la hidrólisis extensa de proteínas, que es la leche hipoalergénica, y la leche semielemental, que además de la hidrólisis extensa de proteínas, tiene hidrólisis de los otros elementos. ¿Esto queda claro? Sí. Sí. Y por último, nos faltan creo que 2 o 3. Quedan 2. Están las elementales, que lo que tienen son triglicéridos de cadena media que se absorben directamente sin hidrólisis. Trae monosacáridos que se absorben, habitualmente monosacáridos o polímeros de glucosa, pero no más de dos azúcares juntos, 2 disacáridos, que se absorben directo, no se tienen que romper los monosacáridos, y aminoácidos que se pueden absorber directos también y tampoco dan problemas. Entonces te ponen en el intestino algo que sin enzimas va a entrar. Y entonces tiene intestino ultracorto, malabsorción grave, a pacientes severamente alérgicos porque a los aminoácidos no puedes reaccionar, reaccionas a los polipéptidos pero no a los aminoácidos, y entonces esto es lo que sirve. Para eso sirve esta fórmula. La última es la antirreflujo, ¿no es cierto? Porque no las he hablado. La última es la antirreflujo. Me estoy apurando porque ya van 2 horas. El antirreflujo sirve porque sustituye el azúcar simple por un azúcar complejo. Por lo tanto, un azúcar complejo que además cuaje en el estómago o se espese en el estómago. Y el objetivo es que una leche que se espesa en el estómago ante el pH ácido y que cuando la preparas y la dejas mucho tiempo también queda como echada a perder o cuajada. Pero esto es normal y hay que explicárselo a la señora. Se prepara y se da de inmediato porque si no se empieza a cuajar en el biberón. Sirve porque esa capacidad de espesarse hace que sea más vomitarla. Y entonces por eso es que las fórmulas del antirreflujo sirven.
Y sirven porque al sustituir, y esta es la palabra clave, al sustituir los azúcares simples con azúcares complejos, mantienen una composición ideal de 55% de calorías de grasa y 40% de calorías, 35% de carbohidratos y 10 mantienen esa proporción y quedan balanceadas para sustituir a la leche. Antes, en mi época de lactante, o incluso en mi época de estudiante, estas fórmulas no necesariamente existían, empezaron a surgir en los 90s. Lo que se hacía es que le echaba cereal a la leche, pero esto cambia la proporción de carbohidratos y proteínas y grasas. Aumenta la densidad calórica y entonces favorecía sobrepeso en los pacientes. De manera tal que es la mejor. Ahora, las fórmulas antirreflujo utilizan diferentes marcas, diferentes espesantes, y entonces uno debe de saber qué espesante se está usando, porque si utilizas algarrobo, eso causa diarrea, y si utilizas arroz, eso causa estreñimiento, y si utilizas celulosa, eso causa cólicos, el algarrobo también, entonces, pero no en todos los pacientes. Entonces, si tú le das una fórmula antirreflujo, tienes que leer cuál es el espesante, comprender cuáles son los efectos secundarios asociados a ese espesante, y si aparecen, utilizar una fórmula antirreflujo alternativa que tenga un espesante diferente para que tengas resolución de los efectos secundarios que te ha generado la fórmula. O sea, no está libre de efectos secundarios, y los efectos secundarios como familia de fórmulas, los antirreflujos, son dependientes de la molécula espesante que se utilizó. ¿Sale? ¿Hola? Sí, Sí, doctor. Okay. Bueno, con eso terminamos leches. ¿Quién va mañana? ¿Quién va el lunes? Yo y Loali queremos el tema de diarrea crónica. Sí, a fuerzas ese, es el que está ligado. Bueno, pues, un gusto. Hoy que estaba yo de buenas, nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Gracias. Chao. Gracias, doctor.